Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Este es el tercer encuentro educativo de Producar Solasi, que esta vez tenemos tres grandes presentadores que nos van a acompañar y dos coordinadores de mucha excelencia que nos honra estar aquí con nosotros. En este encuentro educativo se va a basar en dos temas sumamente interesantes, que es uno agudo y uno crónico, el infarto agudo de miocardio y la oclusión total crónica. Y tenemos el placer de contar con la coordinación de dos expresidentes de Solasi, el doctor Jorge Velardi, de Argentina, y el doctor Ricardo Lluveras, de Uruguay. Y como disertantes tenemos también el agrado, el honor y el placer de contar con el doctor Lucio Padilla, que es cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el doctor Pedro Beraldo de Andrade, que es cardiólogo intervencionista de la Santa Casa de Marília, de Brasil, y el doctor Mauricio Cohen, profesor de medicina y director del Medical Cath Lab de la Universidad de Miami. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente quiero hacer dos consideraciones. Primero, que ustedes van a tener un chat de traducción de portugués-español aquí abajo, a la derecha de su teclado de Zoom, y van a tener un canal de preguntas y respuestas que ustedes pueden ir haciendo las preguntas y las respuestas las vamos a tratar de responder al final de cada charla. Y por supuesto quiero agradecer a todo Solasi, a la gente que nos acompaña todos los días y por supuesto a Medtronic que también facilita que hagamos esto. Voy a dar paso, para no perder más tiempo, con el doctor Jorge Velardi y al doctor Ricardo Lluveras para que comience la sesión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a participar en esto. Lo voy a dejar a Ricardo que presente la primera exposición que va a ser a Mauricio. Ricardo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí, bueno, es un placer presentar a Mauricio. Todos lo conocemos a Mauricio. Mauricio es un amigo de todos nosotros y amigo de América Latina. Es argentino, vive en Estados Unidos, en Miami, pero nunca dejó de estar junto a Solasi. O sea que, Mauricio, bienvenido y vamos a comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer para mí estar con ustedes. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, el tema que me toca es un tema que es álgido ahora en estos momentos que estamos pasando con el COVID, pero la primera parte de la presentación vamos a hacer de cuenta que no hay COVID. Vamos a hablar cómo optimizar el resultado de una angioplastia primaria en una situación ideal. Bueno, a ver, pasan los slides. Bueno, este es un metaanálisis ya relativamente antiguo, tiene casi 20 años, que muestra que la angioplastia primaria es mejor que la fibrolisis para STEMI, pero la adopción de la angioplastia primaria tomó muchos años, aproximadamente después de este metaanálisis tomó más o menos 10, 15 años hasta que la angioplastia empezó a realmente optimizarse. Sabemos que en reperfusión el número de vidas que se salvan depende del tiempo al tratamiento, y existe un tiempo inicial que es muy importante porque es, digamos, la hora, a pesar de que esto se aplica mucho para los trombolíticos, pero el tiempo de tratamiento es importante, y en la angioplastia primaria tiene mucha relevancia la integración de un sistema. Entonces, el sistema está integrado por la educación de los pacientes y la habilidad de los pacientes de reconocer los síntomas, de que haya un sistema médico que responda al llamado del paciente, una atención prehospitalaria con paramédicos que están entrenados en el reconocimiento de los síntomas, reconocimiento de los signos electrocardiográficos de infarto, que haya un servicio de emergencia, un servicio de guardia que sea apto, y que haya un médico, un equipo intervencionista que pueda llegar al hospital en tiempo y forma y tenga experiencia para realizar una angioplastia primaria. Como se puede ver, si falla algún eslabón de este sistema, hay una mayor pérdida de células miocárdicas. Nosotros en la Universidad de Miami, por ejemplo, tenemos un sistema de preactivación por la ambulancia y usamos un radiollamado, un número único
que lo activa el médico de guardia. Esto no va al fellow, no va al enfermero, no va al médico, no hay intercambio. Esto sale, es un llamado único, un group page que la llamamos nosotros, y tenemos el team, tiene que estar en forma obligatoria, una vez que se llama una vez se llama a una alerta de STEMI, un STEMI alert con infarto con supraesnivel, el equipo tiene que estar dentro de los 30 minutos. Si no hay respuesta, hay una escala, se escala el llamado digamos, al jefe del laboratorio de cateterismo, si no soy yo el que está de guardia, o si no al jefe del servicio para que haya una respuesta. Entonces, los objetivos acá son un tiempo puerta electrocardiograma de 10 minutos, desde el electrocardiograma hasta la activación de 1 minuto, la activación respuesta en menos 5 minutos, el tiempo de estadía en la sala de guardia tiene que ser menos de 30 minutos, y la puerta y el tiempo puerta-balón tiene que ser, o puerta-dispositivo, de acuerdo a lo que se use, tiene que ser menor de 90 minutos con un goal, con un objetivo que sea menor de 60 minutos. Esto está monitorizado acá por el sistema de ambulancia de la ciudad de Miami, y si uno no responde en tiempo y forma a un ingreso, el sistema de emergencia te deja de traer los pacientes al hospital donde estás trabajando y los lleva a los otros donde ofrecen mejor tratamiento. Existe un formulario que llenamos para coleccionar toda esta información, y eso se le manda al grupo que hizo el infarto para un feedback, para que entiendan si hubo algún problema, cuál fue el problema, y después tenemos reuniones. Antes eran semanales, ahora son mensuales, para revisar los casos, para ver si hubo algún problema en la activación. Y esta información se reporta al Fire Rescue, que digamos que es la Asociación de Sistemas de Emergencia acá en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, y al NCDR, que es el National Cardiovascular Database Research, que es un registro registry, que es un registro nacional que captura esta información y hace el reporte público. Lo importante que hay que entender es que la cosa ha mejorado mucho, y acá se ve que desde el año 2005 hasta el año 2009 la mortalidad del infarto se ha mantenido en forma estable, a pesar de que se haya reducido el tiempo puerta-balón desde 83 a 67 minutos en Estados Unidos, y que la mayor proporción de los pacientes llegan con puerta-balón de menos 90 minutos, y la mortalidad se ha mantenido más o menos estable independientemente del porcentaje que llega. O sea que quiere decir que hay, más allá del tiempo puerta-balón, hay otras cosas que pueden ser optimizadas en la angioplastia primaria. Entonces, vamos a hablar de algunos temas que han surgido en los últimos años. Uno es qué hacer con el vaso no culpable. Muchas veces estos pacientes tienen un porcentaje importante de casos, tienen una enfermedad de más de un vaso, o sea que hay otro vaso que tiene una enfermedad significativa, y qué hacer. Inicialmente los guidelines, las guías de tratamiento contraindicaban tratar el vaso no culpable, pero esto ha cambiado gracias a una serie de estudios. Uno de los estudios más importantes que se publicó fue el estudio COMPLETE, que randomizó más de 4.000 pacientes con enfermedad multivaso a revascularización completa o revascularización incompleta, en donde en el grupo control no se hace revascularización de los vasos no culpables, y se hizo se encontró un punto final doble de muerte cardiovascular o infarto miocardio. Acá se puede ver a la derecha que los pacientes que recibieron revascularización completa tuvieron menor incidencia de muerte cardiovascular o infarto. Este fue un estudio muy importante porque vino al final de una serie de otros estudios, como se ve acá, en este metaanálisis, que habían ya mostrado una tendencia similar. Y si uno agrupa todos estos estudios en este metaanálisis para ver la muerte cardiovascular a largo plazo, se observa que hay un beneficio con una reducción de un 40% en el punto final de muerte cardiovascular. Es importante destacar también que la evaluación del vaso no culpable puede ser a ojo o en forma fisiológica con FFR, con Fractional Flow
Reserve con una cuerda de presión. Y hay algunos estudios que se han hecho con la cuerda de presión, pero este metaanálisis muestra que independientemente que sea por estimación visual o por estimación fisiológica, la magnitud del beneficio en todos los estudios es homogénea, o sea que está indicado. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno habla de angioplastia multivaso en el infarto? Hay que tener en cuenta algunas cosas, no nos vamos a lanzar a hacer angioplastia multivaso en pacientes con infarto a menos que estemos seguros de ciertas cosas. Acá hay un error tipográfico, hay que tener un resultado perfecto de la arteria responsable del infarto. Ya que existen múltiples placas, esos son estudios hechos con Optical Coherence Tomography, con OCT, se vio que estos pacientes tienen muchas placas que son inestables, y cualquier complicación en la placa, en el vaso no culpable, se magnifica un 100%, resultando un compromiso mayor en la función ventricular. O sea que si tenemos un paciente que viene con un infarto de la descendente anterior proximal y nos ponemos a hacer una derecha proximal y tenemos problemas con la derecha proximal, ya tenemos dos territorios involucrados. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno hacerlo. Hay que usar el mejor juicio y hay que tener seguridad de que uno puede completar el estudio, que uno puede completar el tratamiento en forma adecuada. Hay que tener cuidado con lesiones complejas como bifurcaciones, oclusiones crónicas totales, enfermedades de arteria, placas largas y difusas con calcificación severa, lesiones del tronco. O sea que hay que tener mucho cuidado, hay que usar mucho el juicio clínico porque siempre los pacientes que se randomizan en los estudios clínicos son pacientes altamente seleccionados y extrapolar hacia el mundo real es un poco más complicado. Hay que tener en cuenta también que existe un exceso de volumen de contraste, radiación, el tiempo de procedimiento, que todo se asocia a mayor cantidad de complicaciones, especialmente si uno está cansado, uno viene en medio de la noche con el sueño, hay que saber limitarse, porque en realidad lo que está demostrado es que no importa que se haga en el mismo momento, en el mismo tiempo de la angioplastia primaria, sino que el paciente se vaya de alta con una revisión completa, y eso es lo mejor. Y si hay alguna duda, hay que usar el mejor juicio y no lanzarse a hacer un procedimiento que puede ser riesgoso para el paciente. Entonces, esto es un algoritmo que muestra la utilización de la angioplastia multivaso en el infarto. Y ya voy a hablar enseguida del shock cardiogénico. Si el paciente no tiene shock cardiogénico, el paciente tiene isquemia, está ongoing isquemia, o sea que tiene isquemia, que uno está inseguro de la lesión culpable, que la lesión no culpable parece ser inestable. Si eso es sí, se puede hacer una angioplastia en el momento de la angioplastia primaria, la angioplastia múltiples vasos en la angioplastia primaria. Si existe una arteria no complicada, si se anticipa que la angioplastia va a ser simple y que no hay enfermedad renal crónica, entonces también eso, digamos, que nos autoriza a hacer una angioplastia multivaso en el momento de la angioplastia primaria. Si estas condiciones no se dan, es mejor postergar la enfermedad, la angioplastia del vaso no culpable, y hacerlo en otro momento, y se puede hacer fisiología en otro momento cuando está la cosa más estable y los operadores están más despiertos. Como había dicho previamente, quería hacer un punto que qué pasa en los pacientes que tienen shock cardiogénico. Este es el estudio Portrait Shock, hecho en Alemania, que muestra que los pacientes que, a contrario de lo que uno parecía que uno tenía que regresar al máximo para mejorar el pronóstico de los pacientes con shock, la intuición que teníamos y lo que decían las guidelines antes de este estudio, recomendaban angioplastia multivaso en el shock. Pero en este estudio, que son todos pacientes muy comprometidos con shock, en este estudio de angioplastia multivaso, los pacientes en los cuales se hizo solamente lesión culpable, les fue mejor por un término absoluto de aproximadamente un 10%. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Este es el punto final primario de muerte de toda causa o necesidad de diálisis.
y mortalidad total a 30 días se ve que hay una reducción muy importante al limitarse uno a hacer la lesión culpable. Esto es porque estos pacientes están muy comprometidos, porque muchos de estos casos terminaron siendo CTOs y los operadores emplearon un exceso de contraste y las complicaciones que puede haber. Y estos resultados se mantuvieron a largo plazo, o sea que se ve acá que las curvas se mantienen paralelas, o sea que lo que se gana en el momento agudo se mantiene a lo largo de los años, y de cualquier manera se puede hacer siempre una angioplastia digamos en stages, se puede posponer los vasos no culpables para cuando el paciente ya está bastante más estable, y así fue como se hizo en este caso. Con respecto a este es el landmark análisis, como mostré recién, después de los 30 días la mortalidad es muy estable, o sea que todo se define en los pacientes que tienen shock cardiogénico en los primeros 30 días y probablemente durante la internación. Con respecto a la trombectomía, este también es un punto que, pensamos que era muy atractivo. Incluso hubo un estudio que se llamaba el estudio TAPAS, que era un estudio pequeño, randomizado, publicado en Lancet, que mostró una gran ventaja de la trombectomía en el infarto, y parece lógico, que es un fenómeno trombótico, extraer el trombo tiene mucha lógica. Pero hubo un estudio que se llama el estudio Total, que randomizó aproximadamente 10.000 pacientes, uno de los estudios más grandes en infarto de miocardio, y mostró que no hay ninguna ventaja en hacer trombectomía rutinaria versus intervención percutánea sin trombectomía. Y hubo una señal mostrando que había un aumento de la incidencia de stroke. O sea que las últimas guidelines recomiendan en contra, o sea que no recomiendan la utilización de la trombectomía en pacientes con infarto. Lo único que sí, que si uno, de vuelta, uno como operador tiene que usar el mejor juicio, y existe lo que se llama el bailout thrombectomy. Eso significa que uno lo hace si se dan las condiciones de TIMI 0,1 persistente o un monto muy grande de trombo luego de la predilatación con el balón, o existe un trombo muy grande después de haber puesto el stent. En ese caso, las guías de tratamiento, el update de las guías de infarto, dan una recomendación de tipo 2B y una recomendación 3 a la trombectomía rutinaria. O sea, la trombectomía rutinaria no optimiza la angioplastia, al contrario, hace que los resultados sean peores. Terapéutica antitrombóticas. Hace unos años estábamos hablando todo el tiempo de la vivalirudina. Hubo este estudio, Horizons AMI, que mostró una gran ventaja de la vivalirudina con disminución de la mortalidad cardiovascular y a expensas de una reducción muy importante del sangrado. Entonces parecía que la vivalirudina era el tratamiento de opción, comparado con heparina y un inhibidor de la glicoproteína plaquetaria, o sea que no era heparina sola. Luego de esto sale un estudio que se llama HIT-PPCI, que se hizo en Inglaterra, en un centro de muy alto volumen, que mostró que los pacientes tratados con vivalirudina tienen un exceso de trombosis del stent, y que el sangrado, cuando se comparaba con heparina sin inhibidores de la glucoproteína 2B3A, los resultados en cuanto al sangrado eran mejores. Y el punto, el punto final primario fue mejor con la heparina que la vivalirudina. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de los pacientes que se randomizaron en el estudio HIT-PPCI tuvieron acceso vascular radial, de lo cual vamos a hablar en unos segundos, porque eso también es muy importante y tiene mucho que ver. En cuanto a la precarga de antitrombóticos, yo creo que está establecido que el ticagrelor y el prasugrel tienen eficacia superior a lo que tiene el clopidogrel, y las guías de tratamiento recomiendan
los antiplaquetarios más potentes. Este es un estudio que se llamaba el Atlantic, con utilización prehospitalaria de ticagrelor en pacientes con elevación del segmento AST. Entonces se demuestra que si bien el punto final primario de mortalidad no fue afectado, digamos, la probabilidad de trombosis de stent definida a los 30 días fue significativamente menor con la utilización de ticagrelor prehospitalario a 30 días. Pero el tema es que muchas veces se utilizan opiáceos para el tratamiento del dolor y para darle confort a los pacientes con infarto, y eso, digamos, que disminuye el tránsito intestinal. Y está esta foto anecdótica que fue publicada por el grupo del Beth Israel en Boston, que muestra acá las dos pastillas de la carga de Plavix, digamos del clopidogrel, en un paciente al cual se le está haciendo un cateterismo que muestra que en realidad prácticamente no se absorbe nada. Entonces acá se ve que las dos tabletas, los dos comprimidos. Entonces se han hecho estudios farmacodinámicos, haciendo uno que tiene el mejor nombre, que el Mojito Trial, y el otro que es el Crash Trial, con ticagrelor y prasugrel en forma respectiva. Son estudios farmacodinámicos que muestran que si uno muele con un mortero el ticagrelor o el prasugrel, eso puede dar mejor inhibición plaquetaria y una inhibición plaquetaria más rápida. De todas maneras, nosotros les damos a los pacientes, pretratamos a los pacientes con ticagrelor, que es la droga que tenemos en el formulario acá en la Universidad de Miami, y se lo damos junto con 5.000 unidades de heparina a los pacientes que ingresan por guardia y se diagnostican con infarto con elevación del ST. En ciertos casos, una opción es usar el cangrelor, que es un inhibidor del receptor de P2, P2Y12, el P2 y 12 en la plaqueta, incluso una inhibición upstream de la plaqueta, muy similar a lo que hacen los inhibidores orales, como el clopidogrel, ticagrelor y prasugrel, pero esto es endovenoso y tiene una vida corta, una vida media muy corta. Y esto ha mostrado que en el estudio Phoenix, PCI mostró que Champion Phoenix mostró que la muerte, infarto, respiración de urgencia y la trombosis de stent estaba significativamente reducida con la utilización del cangrelor. El cangrelor se debe usar en pacientes que no han sido pretratados con inhibidores orales. Y se puede superponer con ticagrelor, pero no con prasugrel o clopidogrel. ¿Qué es lo que dicen las guías europeas? Las guías europeas dicen que las glucoproteínas 2B3A deben ser consideradas como en situaciones de rescate con complicaciones trombóticas. El cangrelor puede ser considerado en pacientes que no han sido tratados con inhibidores orales previamente, y no se recomienda la utilización de 2B3A, de inhibidores 2B3A en forma rutinaria, porque estos pacientes pueden tener exceso de sangrado, como se mostró en el estudio Horizon. Con respecto, este es el último tema que voy a tratar, el tema del acceso vascular, es muy importante. Estos son los resultados del estudio Rival, que comparó acceso radial versus femoral en pacientes con síndromes coronarios agudos a lo largo de todo el espectro, y hubo un análisis que se restringió a los pacientes que tenían supradesnivel de ST, que fueron aproximadamente unos 2.000 pacientes. En esos 2.000 pacientes se ve que los pacientes el acceso radial fue asociado con una reducción significativa de la mortalidad total, lo cual fue relativamente sorpresivo, y hubo una interacción con el tratamiento, entre el acceso vascular, femoral versus radial, y el tipo de síndrome coronario agudo, ya sea STEMI o sea un non-STEMI, con elevación o sin elevación del ST. Así que esto, digamos, empezó a generar una serie de hipótesis, y las guías europeas recomendaron que en centros que tienen experiencia con el acceso radial, el acceso radial se recomienda para angiografía coronaria y angioplastia con una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia A.
Entonces eso fue un gran triunfo para el acceso radial, porque hace mucho que venimos proponiendo esta vía de acceso, y finalmente la curva de aprendizaje ha sido superada, y creo que ya los nuevos operadores más viejos han aprendido la técnica y la están usando en forma rutinaria. En este momento en Estados Unidos la utilización de acceso radial para angioplastia es aproximadamente un 50%, y hay que tener en cuenta que hace unos 10 años era menos del 2%. El estudio concluyente fue el estudio Matrix, que comparó femoral versus radial en una gran población, una población muy alta de pacientes. Acá se ve entonces fueron más de 8.000 pacientes que se randomizaron, y el punto primario de muerte, infarto y stroke fue reducido de forma significativa con el acceso radial de 10.3 a 8.8%, y el punto final primario, que incluía el tema de la seguridad, sangrado mayor, tuvo una magnitud de reducción incluso mayor. Tal es así que acá en Estados Unidos salió la primera recomendación, en la cual el primer scientific statement, en el cual yo participé, en el cual se recomienda un acceso radial first, o sea, acceso radial primero, para todos los pacientes, de acuerdo a la experiencia cuando son tratados para un síndrome coronario agudo. Les recomiendo, este es un lindo scientific statement que es recomendable leer, porque tiene algunos temas importantes en cuanto a la práctica, y algunos mitos y leyendas con respecto al acceso radial. De manera que se puede decir que el acceso transradial, la información consistentemente apoya el uso del acceso radial en el infarto con su transnivel, basado en estudios randomizados y en estudios observacionales, que la experiencia importa, no solamente a nivel del operador, pero también a nivel del centro, con el personal de laboratorio y el equipo. Hay algunos tips, algunas recomendaciones para disminuir el tiempo de puerta a balón, utilizar, por ejemplo, el acceso radial izquierdo. Puede mejorar el tiempo puerta a balón. Si uno tiene algún problema en acceder a la arteria, utilizar ultrasonido y hacer el vaso culpable primero, que va un poco en contra de la enseñanza clásica, que es inyectar el vaso no culpable. Y el shock no es una contraindicación para el acceso radial, y el ultrasonido facilita mucho, la visualización de la arteria. Ahora, no sé si querés parar acá, Jorge o Ricardo, si quieren discutir un poquito lo que charlamos antes de pasar a los dos últimos slides que tengo para presentarle. Quizás, Mauricio, ante todo, excelente revisión de un montón de temas dentro del infarto. Me parece que sería bueno discutir un poquito algunas cosas antes de entrar en el momento COVID, ¿no? A ver, si yo tuviera que decirte que vos has hablado acá de trombectomía, de acceso vascular, de terapéutica antitrombótica, de técnica y de sistemática para tratar los infartos, ¿cuál dirías que es la número uno en importancia para bajar la mortalidad del infarto? Yo creo que es la sistemática, Jorge. Yo creo que la utilización sistemática y un buen programa de infarto, yo creo que es el número uno. Acá en la Universidad de Miami no hemos descubierto la pólvora. Las recomendaciones que utilizamos acá en nuestro programa está basada en evidencia. Cuando se analizó, cuando empezaron a registrarse, a hacerse registros acá en Estados Unidos, había un grupo de centros que eran los high performers, los high performers, que eran a los que mejor les iba, los que tenían la mejor mortalidad, la mortalidad más baja. Y después estaban los bad performers, los que estaban haciendo todas las cosas mal. Entonces había un 10% de esos centros que fueron a ver por qué tenían la mortalidad tan baja. Y entonces encontraron que era porque tenían un approach, ellos abordaban el tema en forma sistemática. Tenían el llamado único,
se viene al hospital sin preguntar, la activación a través de la guardia. Yo creo que lo más importante para padecer infarto es la experiencia del equipo y un sistema y una constante reevaluación con feedback a los operadores para ir corrigiendo a lo largo del camino. Yo creo que esos son los temas más importantes. Yo creo que el tratamiento antitrombótico, bueno, es importante, pero no tanto porque es relativamente simple. El acceso vascular, yo creo que sí, evitamos muchos sangrados y accidentes con accidentes vasculares con el acceso radial. Mauricio. Yo creo que has dado en lo que uno piensa realmente, que hay que trabajar en todo lo que has mencionado. Ricardo, vos, Uruguay, realmente han sido expertos en tratamiento del infarto, con mucha conciencia nacional, etcétera. ¿Cuál es tu participación, digamos? ¿Dónde vos ves que más podemos ayudar a bajar la mortalidad del infarto? Yo creo que lo que dice Mauricio es lo más importante, o sea, tener una sistemática, tener un grupo de trabajo con un protocolo que se cumpla estrictamente y evaluarlo, que es algo que Mauricio lo recalcó y quería hacerle algunas preguntas con respecto a ello, ¿no? Con respecto al protocolo que tienen ustedes, Mauricio. Sí. Vi que en tus primeros diapositivos vi que había una activación del sistema de emergencia. Ahora, ¿es el sistema de emergencia prehospitalario o es el sistema intrahospitalario que activa el sistema? Prehospitalario, o sea que Prehospitalario. es prehospitalario. Y existen softwares para transmisión prehospitalaria del electrocardiograma. En general, los paramédicos son bastante buenos en identificar un infarto. Entonces, si el paramédico nos dice, estamos llevando un infarto con supradesnivel, entonces podemos hacer la activación prehospitalaria. Entonces sale el llamado, no hemos encontrado una mejor manera de usar los radiollamados acá en mi centro, entonces se activa un número único que suena en todos los miembros del equipo, suena en mi beeper, en el beeper del fellow, en el beeper de los técnicos y enfermeros, y todos venimos, nos levantamos, subimos al auto y venimos. Si no es un infarto, bueno, no será un infarto, pero no nos perdemos infartos que son importantes. Otra pregunta, Mauricio, que tengo con respecto a este punto es, vi que ustedes tienen un comité de monitoreo de los resultados. Exacto. Más que una pregunta es un comentario. Me pareció extremadamente importante lo que hacen ustedes en ese sentido. De estar vigilando, como decía, semana a semana los resultados y el cumplimiento de los protocolos. Creo que es realmente muy importante recalcar ese punto que ustedes tienen, ¿no? Y un par de preguntas referidas a algunos detalles que planteaste. Con respecto a la lesión no culpable, ¿qué porcentaje estimás tú que hacen de procedimientos en el infarto que hacen revascularización completa en la etapa aguda? Yo creo que yo diría que es menos de un 50%. O sea, hay un porcentaje, yo creo que un 30% de los pacientes con infarto tienen transmultivaso. Y yo creo que en esos casos hacemos menos de un 50% son los casos que se hacen en revascularización aguda. Y obviamente, si el paciente está al borde del shock, yo creo que, es cuestión de usar el juicio clínico. Si se revasculariza mañana o se revasculariza ahora, yo creo que los resultados no son diferentes. Y al contrario, permite que el paciente se estabilice, permite evaluar la función renal. Muchas veces traemos al paciente a la sala y no sabemos qué creatinina tiene. Y estamos continuamente preguntando. Así que si es un procedimiento simple, si el tiempo de dolor es un tiempo corto y es un infarto pequeño, yo creo que se puede seguir, pero de vuelta hay que utilizar el mejor juicio clínico. Tenías un par de slides con respecto a COVID. A ver, sí. Ninguno puede ignorar que COVID llegó con una par de sorpresas. Uno es, se desaparecieron los infartos. Segundo, se mueren más los infartos, incluso hasta los que tratamos. Por lo menos eso nos pasó en la Argentina y parece que es la data internacional.
Presentanos ese par de slides o tu opinión al respecto. Sí, bueno, mira, es muy cierto, cuando empezó el tema del COVID, parecía que desaparecieron los infartos, nos tuvimos más llamados, nos tuvimos más urgencia. Entonces nos empezamos a reunir con un grupo de gente en el Skype para ver qué hacer. Hicimos incluso un pequeño statement con recomendaciones de cómo manejarse en el laboratorio, de cómo activar la sala. Y acá en la universidad me pidieron que armara un algoritmo. Y después, cuando lo compartí ese algoritmo, el editor de Circulation, que está en UT Southwestern, nos dijo, ¿por qué? En ese algoritmo, en realidad, yo recomendé tener mucho cuidado en llevar al paciente a la sala, porque en este caso, la ecuación antes del COVID estaba a favor del riesgo del paciente. En este caso, con la pandemia, tenemos que balancear el riesgo del paciente con el riesgo para el personal, para el personal del laboratorio y para los médicos. Acá nosotros tenemos 3, 4 intervencionistas. Si se nos infectan 2 intervencionistas, digamos, nos quedamos rengo, no, nos quedamos prácticamente sin programa. Y hay otros programas que incluso son más pequeños, que tienen menos intervención, tienen 1 o 2 intervencionistas, nos quedamos sin programa, o sea que hay que balancearlo. De todas maneras, y además que hubo un caso lamentablemente muy triste en Miami, un intervencionista de más o menos de 50 años, 52 años de edad, un triatlonista, deportista, fue contagiado por la hija que se lo agarró al COVID en la escuela. Tuvo insuficiencia respiratoria, lo intubaron, lo transferieron acá al Hospital Jackson Memorial, que tiene el programa de ECMO, y a las 4 o 5 semanas se murió y con todas las complicaciones que puede tener, y esto ocurrió muy temprano, entonces quedamos muy impresionados con eso. De todas maneras, y acá escribimos, por ejemplo, para Circulation, hay una sección que se llama On My Mind, y la cosa es repercusión para el infarto con suprasnivel del ST en la era del COVID, business as usual. O sea que seguimos los programas como siempre. Entonces presenté acá el algoritmo que hemos diseñado acá en la Universidad de Miami con algunas modificaciones. Entonces el paciente con STEMI, si el paciente no tiene COVID o se piensa que no está bajo investigación, se procede con la angioplastia primaria. Si se piensa que el paciente puede tener COVID, entonces hay que evaluar el riesgo cardiovascular con la localización del infarto, presencia de hipotensión, enfermedad de Killip, o sea, con la premisa de que un infarto inferior tiene baja mortalidad, tiene bajo riesgo, y que en esa situación esos pacientes pueden ser tratados con fibrinolíticos. Y pusimos ahí cuáles son las contraindicaciones del fibrinolítico para información. El tema es que hace más de 10 años que no se usan fibrinolíticos y los cardiólogos jóvenes tienen aparentemente un miedo y tienen una aversión total a la utilización de fibrinolíticos, y es como que piensan que los pacientes se le van a disolver si damos un TPA o tenecteplasa o un reteplase. De manera que al final salieron las sociedades profesionales recomendando en contra del uso de fibrinolíticos y la continuación de la utilización de la angioplastia primaria. Así que este fue más o menos el algoritmo que armamos. Yo lo puedo compartir, quien quiera tenerlo lo puede tener, y cómo manejarse con esto. El tema también de la presión positiva en las salas de cateterismo, que vos metés un paciente ahí y, digamos, la presión positiva hace que el virus se disemine. Si el paciente está un poco inestable, sería mejor intubarlo en una sala con presión negativa en forma precaucionaria, y después traerlo a la sala de hemodinamia, porque, digamos, desde el punto de vista de exposición, un procedimiento en la sala de hemodinamia es un procedimiento bajo riesgo, mientras que la intubación es de muy alto riesgo porque tiene mucha aerosolización. Después hubo un trabajo, después el otro slide está, digamos, es en relación a un trabajo que hizo Santiago García, que es un cardiólogo argentino que le va muy bien acá en Estados Unidos, está trabajando en Minnesota. Y entonces hicimos una colaboración de 18 hospitales que tienen angioplastia primaria y representan, digamos, en forma geográfica a todo Estados Unidos.
Y mostró acá que comparado con la era antes del COVID, después del COVID se fue caracterizada por una reducción marcada en el número de activaciones para STEMI, con una reducción de aproximadamente un 29%. El número de activaciones que llevaron a angiografía se redujo en un 34%, el número de activaciones que llevaron a angioplastia primaria en un 20%, y digamos, la disminución de la activación del STEMI llevaron a reducciones en angiografía y volúmenes de angioplastia primaria. Comparado con la época de antes del COVID, los tiempos de puerta a balón se aumentaron en aproximadamente un 20%. En forma anecdótica, les cuento que yo vine los otros días, digamos, un poco uno se relaja, le pierde un poco el miedo. Vine a hacer un caso, me puse el equipo protectivo, no el equipo de protección, digamos el PPE, como le llamamos acá, Personal Protective Equipment. Me puse una máscara quirúrgica común, usé una máscara, digamos una máscara de plástico delante de mi cara, guantes, camisolín, y después cuando me fui del hospital, y el paciente hizo no reflow, que hace bastante tiempo no veía no reflow en el LAD, del tercio medio, una descendente anterior del tercio medio, y cuando me fui estaba con mi hijo haciendo otra cosa, me llaman del hospital, el paciente era COVID positivo. O sea que tomamos un riesgo, hay que tener mucho cuidado con el riesgo, y de vuelta, la ecuación no es el beneficio del paciente solamente, sino que es el beneficio del paciente que tiene que estar balanceado con el riesgo al personal médico y al personal no médico que participa en el equipo de tratamiento del infarto. Perfecto, creo que sería bueno presentar el caso que tenemos. Pedro, ¿tenías un caso para presentar? Sim. Eu vou compartilhar minha tela, vocês estão me escutando? Sí. Sim. Ok, então o caso clínico é de uma intervenção coronária percutânea primária. É um caso que eu escolhi que representa o dia a dia, os desafios que nós vivenciamos no dia a dia. Trata-se então de um paciente jovem do sexo masculino de 41 anos com uma obesidade grau 1 e de comorbidades. É um paciente diabético, hipertenso, com dislipidemia. Ele é acometido por uma pré-cardialgia de forte intensidade, de início súbito. E a apresentação ao pronto atendimento local, o paciente estava estável do ponto de vista hemodinâmico, taquicárdico, e com essa corrente de lesão de parede inferior. E aqui o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, isso nós temos que nos adaptar à realidade local de cada um. O primeiro contato médico do paciente foi feito em um momento, em uma unidade onde não havia um serviço de hemodinâmica disponível, e aí você tem que avaliar o tempo de transferência. Embora exista a predisposição em você oferecer a angioplastia primária como primeira opção, obviamente o aspecto importante é a logística envolvida nisso, em quanto tempo o paciente pode chegar até o serviço de hemodinâmica. Existe a recomendação formal pelas diretrizes que esse tempo entre o diagnóstico do infarto e o transporte ele não exceda 2 horas, e para referendar essa informação das diretrizes, nós temos uma publicação bem recente, comparando dados do registro francês FAST-MI, onde nós temos 3 cohorts de pacientes. Os pacientes com todos atendidos nas primeiras 12 horas do início dos sintomas, ou seja, em tempo hábil para a estratégia de reperfusão. Os pacientes submetidos a angioplastia primária com mais de 2 horas após o diagnóstico eletrocardiográfico, eles tiveram uma evolução pior em termos de sobrevida e mortalidade em 5 anos, quando comparados ao grupo onde a intervenção foi realizada nas primeiras 2 horas do diagnóstico, e também em relação ao grupo que optou-se pela estratégia fármaco-invasiva, vislumbrando possíveis atrasos na transferência do paciente. Então, esse é um aspecto importante. A estratégia fármaco-invasiva, ela se mostra uma estratégia favorável quando você tem uma perspectiva que o transporte possa demorar, então você pode lançar a mão da fibrinólise e posterior encaminhamento do paciente para realizar o procedimento entre 2 e 24 horas
da trombólise, vocês observem que nesse registro de mundo real, o resultado foi bem interessante. Levando-se em conta, obviamente, que na França a fibrinose pré-hospitalar é altamente efetiva, foi feita em mais de 60% dos pacientes, mas o fato é que nós não podemos permitir que atrasos relacionados ao transporte possam impactar a evolução do paciente. No caso em questão, o tempo de transporte estimado era de apenas 30 minutos, nós aceitamos o caso. Então, o paciente, uma estratégia que nós usamos dentro da logística para diminuir o intervalo porta-dispositivo, quando o paciente vem transferido de outra unidade, evitar a passagem pelo pronto-socorro. Então, esse paciente ele é admitido diretamente no serviço de hemodinâmica. E aqui o procedimento iniciado pela coronária esquerda evidencia uma suboclusão no terço distal da artéria circunflexa e uma descendente anterior sem lesões obstrutivas importantes, apenas irregularidades. E a coronária direita, então, a artéria culpada, com uma oclusão no terço médio. Então, esse paciente, optamos pelo uso do prasugrel, 60 miligramas, pensando o fato de tratar-se de um paciente jovem, de 41 anos, a gente sabe que a idade jovem é um preditor de má aderência ao tratamento, então, no caso, a opção aqui foi pelo prasugrel, pelo fato de ser tomado uma vez ao dia, mas também quando o inibidor P2Y12 pode ser realizado antes da chegada do paciente, ou existe algum atraso, nós também temos utilizado o ticagrelor. E um fato importante é que o advento dos novos inibidores P2Y12 reduzirem muito nossa taxa de utilização de inibidor de glicoproteína 2B3A. Inicialmente, nós utilizávamos, na época do clopidogrel, como primeira opção, utilizávamos 2B3A em quase 75% dos casos, e nós lançávamos mão de uma forma mais liberal, porque sempre privilegiamos o acesso radial. Mas agora, com os novos antiagregantes, esse número caiu para torno de 30%, 35%, ou seja, mais situações realmente de buyout. Optou-se por o acesso radial. Nesse momento, então, na obtenção do acesso do cateterismo, fazemos de rotina 5.000 unidades de heparina não fracionada pelo introdutor, usamos um catéter, o paciente não tinha tortuosidade, era uma anatomia favorável, fomos com um catéter terapêutico JR, não vislumbrando uma necessidade de um backup ativo muito importante. Complementamos depois com 5.000 unidades de heparina não fracionada para uma anticoagulação plena. Essa artéria foi pré-dilatada com restabelecimento de fluxo TIMI3 e após isso realizamos a nitroglicerina intracoronária. A opção pelo acesso radial foi comentada na aula anterior. Ela é importante, observem dados desse registro britânico com quase 500.000 intervenções coronárias percutâneas. Quando o acesso radial ele é utilizado em detrimento ao acesso femoral, nós observamos um benefício em redução de mortalidade aos 30 dias. Obviamente, esse benefício é maior nos pacientes com síndrome coronariana aguda, notadamente no infarto com supra do segmento ST, possivelmente por uma terapia antitrombótica mais agressiva nesses pacientes. Então, como benefício, supõe-se que esse benefício seja em decorrente da redução de complicações vasculares e, consequentemente, de episódios de sangramento grave, os pacientes que mais se beneficiam da utilização do acesso radial são aqueles mais propensos à ocorrência dessa complicação do sangramento. Concordo que o acesso radial ele não deva representar uma situação que possa retardar a abertura do vaso, então os operadores devem se sentir confiantes com o acesso. Hoje nós sabemos que a curva de aprendizagem ela é diminuta, você ganha o expertise, a proficiência de uma forma rápida com acesso femoral, graças ao incremento dos materiais dedicados à utilização dessa via. Então, é importante que tenhamos já um backup de uma proficiência para que atinjamos os melhores resultados nesse cenário onde o paciente mais se beneficia. Então, aqui, após a pré-dilatação, nós já obtivemos um fluxo TIMI3 na artéria, constatamos uma lesão ulcerada no terço médio da coronária direita. Prosseguimos, então, com o implante de um stent farmacológico, liberador da droga everolimus. Aqui a opção foi por um stent 38 para atingir região mais sadia da artéria até o ponto mais sadio, então foi um stent mais longo.
após o implante do stent, uma normalização do fluxo. Posteriormente, procedemos com a pós-dilatação, com um balão 4,5 a alta pressão. E esse foi o resultado angiográfico final, uma obtenção de um fluxo time 3 com blush miocárdico grau 3. Conforme nós mostramos nas primeiras imagens da cinecoronariografia, o paciente tinha uma lesão grave na artéria circunflexa. E aqui entra um aspecto também comentado na apresentação anterior, e a gente vai repetir esse slide aqui para solidificar essa informação. É uma publicação bem recente, agora de agosto, do JAMA Cardiology. Então, a revascularização completa no infarto, embora ela não reduza a mortalidade total, ela reduz de forma significativa a mortalidade cardiovascular, a ocorrência de desfechos compostos. E como o Maurício comentou, um fato importante é que houve uma consistência entre você guiar o procedimento pela reserva de fluxo fracionada, pelo FFR ou pela angiografia, e também um dado importante, a consistência entre você optar pela realização imediata, no mesmo procedimento da revascularização completa, ou estagiada. Obviamente, o ponto a ser considerado é o procedimento inicial da artéria culpada foi um procedimento sem intercorrência, foi um procedimento previsível, rápido, com bom resultado, pouco uso de contraste, pouco tempo de procedimento. Eventualmente, nesse cenário, você pode optar pela revascularização do vaso não culpado, e aqui a nossa opção foi justamente por isso. A angioplastia da coronária direita foi uma angioplastia relativamente tranquila, então nós revascularizamos no mesmo procedimento a artéria circunflexa, pela gravidade da lesão, o paciente jovem, estava tolerando bem o procedimento. Aqui, após a pré-dilatação do vaso, optamos pelo implante de um stent farmacológico 2,25/28, pós-dilatado. Escolhemos o ramo que nos parecia, são dois ramos finos distais, mas escolhemos aquele que nos parecia de maior importância. E aqui o resultado angiográfico final. O paciente evoluiu de forma satisfatória, assintomático, sem eventos, com uma resolução maior que 70% do supraadesivo do segmento ST. Ele teve um pico de marcador de necrose miocárdica baixo, CKMB de 147, uma troponina de 5.970. Um ecocardiograma realizado no dia seguinte ao procedimento, uma hipocinesia inferior e inferiolateral, mas com fração de injeção preservada, possibilitando, assim, uma alta hospitalar precoce, isso em tempos de Covid, até a opção pela revascularização imediata, completa do caso. Também hoje, nos tempos de pandemia, nós somos levados a pensar nesse aspecto também, possibilitar uma alta mais precoce do paciente, e recebeu alta, então, com terapia antiplaquetária dupla, com manutenção do prasugrel, e terapia de prevenção secundária. Então, o caso era esse, sem aspectos práticos que a gente pode estar discutindo a abordagem. Eu acho que a ideia era trazer um caso realmente do dia a dia para a gente estar discutindo. Deixa eu só... Ricardo, yo te daría la palabra para que vos sigas o quieras hacer alguna pregunta, y después tendríamos que pasar a que lo presentes a Lucio, por favor. Sí, Jorge, perdón. Sí, Lucio, ¿pediste la palabra? Sí, quería preguntar si ustedes, que tienen mucha experiencia en esto, hubieran hecho, en el caso previamente presentado por Pedro, la revascularización completa, o solamente hubieran tratado la coronaria derecha y hubieran dejado a ese paciente que recién había recibido prasugrel para el día siguiente hacerle la arteria circunfleja. Mauricio también, en base a lo que dio previamente, en mi caso, y lo pongo a discusión, yo no lo hubiera hecho revascularización completa, yo lo hubiera hecho angioplastia de la coronaria derecha y en una segunda etapa lo hubiera hecho intrahospitalario la arteria circunfleja. Pero es una opinión propia. Me gustaría la experiencia de ustedes. Sí, yo, Lucio, tengo la misma opinión que tú en ese sentido. Iba a hacer esa consideración. Yo no le hubiera hecho la circunfleja, por lo menos en la etapa aguda, lo hubiera revalorado posteriormente. Es más, es una arteria tan distal y tan pequeña que hasta de repente no le hago revascularización. Eso depende de la valoración que haga posterior. Pero no le hubiera hecho el procedimiento en el mismo momento, como se hizo. Y que quedó bien, por supuesto, ¿no?
Sí, eso es un tema que me hizo ruido y que como mensaje así a la gente en general, me parece que yo creo que habría que hacer rebajuización y seguir haciendo con COVID o sin COVID vaso culpable, inicialmente con todo el sistema de protección, acceso radial siempre que se pueda, nosotros lo hacemos en 87.5%, y después posteriormente hacerle el segundo vaso. Y la otra pregunta que por ahí me gustaría preguntarle a Mauricio es paciente con shock cardiogénico, y bueno, mostró mucho del beneficio de solamente hacer el vaso culpable y dejar el resto y no tratar el vaso no culpable. A pesar de balón de contrapulsación y a pesar de una cantidad de impela en Estados Unidos, cosa que en Latinoamérica es dificultoso, sale entre $23.000 y $30.000, y en ciertos lugares no hay. ¿Consideran también, Mauricio o Ricardo o Jorge, que en shock, a pesar del tratamiento del vaso culpable, el paciente sigue en shock, hay que quedarse con eso solo, más allá de haber puesto un balón de contrapulsación inicialmente, o tratarían otros vasos? Bueno, pido la palabra. El estudio AIBP Shock, hecho por el mismo grupo, por TLE, demostró que el balón de contrapulsación no mejora los resultados en los pacientes con shock. O sea que el valor del balón de contrapulsación es muy, muy relativo. Y lo más importante es abrir la arteria culpable. En la utilización creo que lo dije, en el estudio Colpit Shock, una utilización relativamente baja de 28% de sistemas de apoyo mecánico. Acá en Estados Unidos, como dijiste, tenemos el Impela disponible. Es tan caro como es allá en Latinoamérica, lo que pasa es que el sistema acá lo puede pagar. Y está aprobado, así que se usa. El Impela es digamos, anecdóticamente, la Impela te da mucha tranquilidad. Hay estudios que muestran, el estudio de Dorfman Load, el DTU, que muestra que, digamos, generó cierta hipótesis que en infartos realmente extensos, poner un Impela antes de abrir el vaso puede ser beneficioso, especialmente en pacientes que tienen mucho azúcar a nivel LST de la utilización anterior. Todavía eso no está determinado, hay estudios que están haciendo. La data que apoya el Impela todavía no es concluyente. Estamos esperando más resultados. Hay un estudio que se llama Danger, que es el estudio danés y alemán. Yo creo que digamos, la información del estudio Colpit Shock es concluyente, y las guías, las recomendaciones de las guías lo dan como clase 3. O sea, no se recomienda porque produce daño. O sea, que ahora antes tenía clase 1, 2 y 3, ahora ponen clase 3, harm o no effect. O sea, que hace daño o que no produce efecto. Lo está clasificado ahora en este momento, y así van a salir en las próximas guías de revascularización. Está en clase 3, la clase multivaso en el infarto está en clase 3, y que produce daño, o sea, está contraindicado. Y yo no lo haría, esperaría un poco y vería cómo evoluciona ese paciente. Mauricio, entonces, estamos en Latinoamérica, no tenemos Impela, hay pocos lugares que lo tienen. En Brasil yo he estado trabajando con Impela en algunos centros que han tenido la suerte. Paciente en shock, 50 años, se le abre la coronaria derecha y tiene una lesión no culpable de la descendente anterior, pero el paciente sigue con shock cardiogénico. ¿No le pondríamos balón de contrapulsación a ese paciente? O le trataríamos la descendente anterior? ¿Cuál de las dos opciones o ninguna de las dos? Bueno, si el paciente tiene un infarto, como dijiste vos, por la coronaria derecha, hay que pensar probablemente sea un infarto por ventrículo derecho, que tiene una fisiopatología completamente diferente, donde el balón de contrapulsación no ayude y el Impela tampoco ayuda, porque se comprime el ventrículo izquierdo, entonces se suenan todas las alarmas de succión en la consola del Impela. O sea que la única, si el paciente sigue, en general, un paciente con infarto de BD, tenés que aguantarlo
darle líquido y apoyo con drogas inotrópicas. Y si no anda, tendrás que ponerle un sistema de asistencia mecánica que sea diseñado específicamente para el ventrículo derecho. Se puede poner un circuito tipo ECMO, un circuito como se hace el VV ECMO, venoso, que va a la que va del sistema venoso a la arteria pulmonar y te bypassea al ventrículo derecho. Pero en general el ventrículo derecho responde después de unos cuantos días. Si no te mata, en general el ventrículo derecho responde y se repite. En otro caso, yo me aguantaría la información, el estudio Culture Shock es bastante concluyente y cambio la práctica, así que yo no haría otro vaso si el paciente está en shock anestésicos. Hay una pregunta que se está repitiendo mucho en el chat que me gustaría al doctor Mauricio y a Pedro, que si lo pueden responder, que es acerca del no reflow, cómo lo tratan, cómo lo encaran, y si, en qué porcentaje ustedes los ven en su práctica diaria, Pedro y Mauricio. Que hable Pedro primero, que yo hablé demasiado todo por el momento. Okay. Pedro, ¿você entendeu? Sim. Okay. Então, o no reflow, a gente observa talvez em torno de menos de 10%, Leandro, dos casos. Eu acho que tem muita a questão da terapêutica antitrombótica prévia, eu acho que tem essa importância. Então, na vigência dos novos antiagregantes plaquetários, a gente tem observado menos esse fenômeno. Obviamente, essa seria uma indicação formal do inibidor 2B3A, né? Seria uma das situações onde se prevê o uso, a ocorrência de no reflow num paciente adequadamente antiagregado e que venha a desenvolver essa complicação, lançaria mão de 2B3A e, obviamente, você tem outras drogas que você pode lançar mão, a adenosina, nitroprusiato, enfim, são situações, mas é uma ocorrência que desafiadora, eu diria. Eu acho que esse aspecto que o Lúcio falou, até concordo, Lúcio, eu não costumo abordar lesão não culpada, justamente por isso, pensando no risco de um no reflow, num vaso que não é uma lesão culpada, eventualmente você trata, foi bem um primeiro procedimento, e numa segunda abordagem você tem um fenômeno de no reflow numa artéria que eventualmente não é culpada pelo evento. Eu acho que isso é muito ruim para o paciente. Mas eu acho que paciente de baixa idade, o procedimento foi muito bem. Então, na verdade, a minha opção foi, hoje em dia, com o COVID, a gente tem feito angioplastias eletivas ambulatoriais, pensando em alto-hospitalar precoce. Mas, assim, Leandro, é isso. É um fenômeno que o entendimento ainda, eu acho que carece um pouco de uma terapêutica que seja designada e definitiva para o tratamento no reflow. O que nós temos à mão em sala e que a gente pode usar seria isso, usar 2B3A, usar drogas para microcirculação, particularmente a minha rotina, em caso de no reflow, 2B3A e adenosina, tentar manter níveis pressóricos adequados do paciente e, eventualmente, evitar, aí nesse caso, sim, se você está abordando a lesão culpada, você tem um fenômeno de no reflow, evitar a abordagem de outros vasos, que eu acho que isso poderia ser muito ruim para o paciente caso você tivesse uma segunda complicação. Leandro, sugeriría pasar a la presentación del doctor Padilla, si les parece bien, Perfecto. por motivos de tiempo, ¿no es así? Sí, perfecto. Bueno, lo voy a presentar a Lucio yo personalmente. Lucio, gracias por tu presentación. Tú vas a hablar de angioplastia de la oclusión total. Es un placer, por supuesto, escucharte y adelante. Muchas gracias, Ricardo, Jorge, Leandro, Pedro, Mauricio. Bueno, y es un placer estar acá en ProEducar y en Solasi. La verdad es que, bueno, vamos a tocar un tema totalmente diferente, cómo hacemos el approach en las oclusiones totales crónicas, y un poco los objetivos es ver los aspectos básicos de la angioplastia en las oclusiones totales y después, bueno, si queda algún tiempo, describir qué nos está sucediendo en Latinoamérica, dado que ya tenemos una cantidad de data, ¿sí? Entonces, en este caso, un nombre
de 69 años, dislipémico, con enfermedad coronaria previa con angioplastia con stent no farmacológico a la coronaria derecha distal, que actualmente presenta angina clase funcional 2, con isquemia anterior, inferior del 10%, con una función ventricular con leve hipoquinesia inferior. En la angiografía que se la realiza en otra institución, en el 2019 se le detecta la lesión de la descendente anterior, se le realiza angioplastia de esa arteria y queda con una oclusión total de la arteria circunfleja y de la arteria coronaria derecha a nivel distal, donde también presenta una restenosis intraestent. En ese momento se le hace angioplastia a la descendente en una segunda etapa, la angioplastia a la coronaria derecha ocluida totalmente crónica, siendo fallida en ese caso. Vamos a evaluar un poquito entonces la angiografía. Este es el resultado de la angiografía con implante de stent en la descendente anterior, segmento proximal medio. Y visualizamos acá desde el ramo aurículo-ventricular en la imagen de la izquierda, circulación colateral epicárdica desde ese ramo AB llenando un ramo del apóstolo ventricular. En la imagen de la derecha podemos ver la coronaria circunfleja con una oclusión total más corta, comprometiendo también otro ramo lateroventricular y una bifurcación en el segmento distal. En este caso vamos a estar evaluando, y así es como llega el paciente, consultando por angina, con revascularización ya hecha a la descendente anterior y con isquemia del 10% en el territorio de la arteria coronaria derecha. Y un poco entonces el tema es, ¿qué hacemos con este paciente con doble oclusión total y ya con la revascularización hecha de la arteria descendente anterior? Entonces, yo en estos casos me planteo cinco preguntas siempre antes cuando veo una oclusión total. Primero, si tiene indicación clínica el paciente para revascularización de la oclusión total. Eso es lo primero que tenemos. En este caso, el paciente tenía angina y tenía isquemia del 10% en el territorio inferior. Segundo, evaluar muy bien la angiografía de la oclusión total, en este caso de la lesión culpable tratándose de la coronaria derecha, visualizar si tiene circulación colateral y en ese caso cuál, si esa circulación colateral es favorable o no favorable para poder intervenir y por quinta pregunta si podría hacer alguna intervención desde el punto de vista retrógrada para poder estratificar. Entonces, contestando la segunda pregunta, la indicación la tiene, la segunda pregunta podemos visualizar, tiene una oclusión total a nivel de la coronaria derecha, luego un ramo marginal agudo, el cap proximal es taper, tiene una oclusión de menos 20 milímetros, posterior a dicha oclusión hay calcificación significativa, no tiene un bending mayor a 45 grados, pero fíjense acá abajo que tiene una restenosis intraestent muy importante en el segmento distal de la coronaria derecha. Entonces, en conclusión, acá tenemos una oclusión total con JCTO con una score de 2, con intento previo y por calcificación, y eso es lo que le da el JCTO. No es blunt, no tiene longitud de más de 20 milímetros y un landing zone que está enfermo con restenosis intraestent. Entonces, en conclusión, las 5 preguntas que uno siempre se tendría que hacer en este caso, si fuera ambiguo, habría que tratar de resolver esa ambigüedad, ya sea con ecografía intravascular o haciendo técnica de scratch and go o base. Si la longitud fuera mayor o 20 milímetros, uno ahí considera, en función, si fuera más de 20 milímetros, considerar ADR o disección y reentrada, pero también hay que ver el lecho distal y si el landing zone es enfermo y hay mucha calcificación de enfermedad difusa, por ahí el ADR no sería lo ideal, y si hay una bifurcación distal hay que considerar el side branch distal para que no se pierda. Y por último, determinar si hay circulación colateral. En este caso había circulación colateral presente, pero es desde un ramo aurículo-ventricular, ramo epicárdico, que puede tener más complicaciones. Y si tuviera un instant CTO, la alternativa a la vía anterógrada sería hacerle ADR o disección y reentrada y tal vez pudiendo poner el catéter, el crossboss. Acá entonces yo me planteo inicialmente 3 estrategias.
si fuera anterógrada la primera, la segunda si pudiera ser disección y reentrada, y la tercera haría como tercera opción una vía epicárdica desde la circunfleja, y la verdad es que sería que no. Entonces, ¿qué nos está sucediendo en Latinoamérica? Y un poco para definir un poco qué nos está pasando en Latinoamérica, sobre 2.058 casos. Hoy por hoy tenemos 2.229 casos, y nosotros en nuestra institución tenemos 332 al día de la fecha. La vía o anterior wide escalation como estrategia inicial es el 90% en LATAM CTO, y eso cuando uno lo compara con los otros registros que tienen entre un 75 y un 85%, uno dice, ¿por qué iniciamos esto más? Es por falta de experiencia, es por los materiales que no en todos lados tenemos todo, es por un tema de costos. Y por otra parte, encararían esta oclusión total con una inyección dual o no. Y fíjense cómo en Latinoamérica la inyección dual se da en un 53%, mientras que en el resto del mundo se da en un 70-77% en los centros más experimentados. ¿Utilizaría microcatéter de entrada en este caso? Y la verdad es que sí, pero fíjense que en Latinoamérica solamente se utilizan un 71%, y dentro de los microcatéteres los más utilizados por un tema de disponibilidad es el Finecross y el Corsair. Y bueno, un poco para plantear este tipo de patologías, que no es lo que hablamos previamente, sino son pacientes con lesiones crónicas, oclusiones totales, que tienen su indicación. Creo que el primer concepto es que son pacientes que uno tiene que diferir, planificar el caso, buscar las diferentes estrategias, los materiales adecuados, y bueno, y posteriormente a eso ya actuar. En este caso vamos a estar mostrando lo que hacemos con una estrategia híbrida, con doble inyección, inyectando con un catéter diagnóstico, en este caso la coronaria izquierda, porque lo único que queremos utilizarla es como guía diagnóstico, porque no vamos a intervenirlo desde el ramo auriculoventricular de la circunfleja para vía retrógrada. Y posteriormente, debido a la lesión ostial que tenemos aquí en la coronaria derecha y que dampea en forma significativa, colocar una guía, en este caso en el ramo marginal agudo, para que pueda tener más soporte y que uno pueda retirar el catéter de la coronaria derecha. Entonces eso es un poco la técnica que estamos utilizando inicialmente. Entonces uno aquí diría, bueno, voy a utilizar un microcatéter. Microcatéter hay muchos en el mercado. En Argentina tenemos dos grandes tipos, el Corsair, en este caso de 135 centímetros para vía anterógrada, si fuera retrógrada sería 150, y el Finecross puede ser el otro, y después guías dedicadas para poder entrar. Acá podemos definir, y hay diferentes guías dedicadas, la Fielder XT, la Fighter de Boston, y después otras guías con un poco más de gramaje, la familia Gaia, de Asahi, la Pilot 200, etc. Entonces acá hay tres cosas muy importantes que uno tiene que planificar cuando uno se enfrenta a una oclusión total. ¿Cómo cruzo el CAP proximal? ¿Cómo navego a través de la CTO? ¿Y cómo voy a través del CAP distal para poder pasar a la parte distal? Y bueno, un poco también hablando de la parte técnica. Si uno tuviera un CAP proximal con taper tip y tengo microcanales, la técnica con sliding, utilizando guías con menor gramaje como la Fielder XT o la Fighter, serían ideales con una curvatura de 30 grados. Pero si tengo un blunt stamp, un CAP ambiguo, y no puedo atravesar el CAP proximal, tendría que, más allá de eso, utilizar y escalar y ir con guías más agresivas para poder ir sobre esta calcificación y penetrar primero y posteriormente decalar. Por ahí penetrar con guías de más gramaje como la Hornet o con la Conquest Pro 12 y después decalar, y tal vez también tener un poco de soporte con extensiones de catéter. En este caso, en forma práctica, intentamos con la Fielder XT de Asahi cruzar el CAP proximal, no podíamos avanzar. Entonces, posteriormente fuimos y escalamos a una guía de mayor gramaje. En este caso utilizamos una guía Pilot 200, pero tampoco podía hacer su trabajo, y a pesar de tener sus 4 puntos de gramaje. Fíjense que la inyección retrógrada, como se ve en el lado izquierdo, es muy importante para poder guiar.
nunca hacer inyecciones anterógradas si uno ya ha pasado un microcatéter o un dispositivo de mayor, porque puede generar más disección y perder la visualización del lecho distal. En este caso fuimos a una tercera guía, escalando a una guía con Pro 12 para poder llegar al lecho distal, y fíjense cómo el tercer punto sería cómo puedo llegar a entrar al segmento distal. En este caso la idea era, tengo tanta calcificación y la idea es utilizar la inyección retrógrada como guía para poder entrar a ese lecho distal. Y si fuera posible utilizar la ecografía intravascular. Entonces, ¿qué guía utilizar en general y cuándo? Acá fuimos con una Fielder XT con 0.8 de gramaje, pasamos a una Pilot 200 de 4.1 y después a una Conquest Pro 12. Y eso fue lo que llegamos a utilizar. Concepto clave que hay que tener en las oclusiones totales: no visualizar siempre y no quedarse siempre en una proyección. Fíjense como del lado izquierdo estamos en una oblicua izquierda tratando de visualizar desde una inyección desde la coronilla izquierda, y avanzando con la guía Conquest Pro 12, fíjense lo que va sucediendo. Uno piensa que está en la luz verdadera, pero fíjense hacia la izquierda, donde a pesar de tener una pequeña curvatura, la guía está por fuera. Entonces lo que uno tiene que realizar es retirar la guía hacia proximal y volver a renegociar y tener un torque ideal para poder avanzar esto. Eso fue lo que sucedió. Pudimos avanzar la guía dedicada a STO, pero acá nos encontramos con otro problema. El microcatéter, por la calcificación severa, y a pesar de ser un microcatéter muy bueno, no pasaba la lesión. Entonces lo que se hizo en este caso fue hacer la técnica TRAP, lo que significaría es insuflar un balón dentro del catéter guía para poder retirar el microcatéter y en realidad poder avanzar la oclusión total, predilatarla y posteriormente cruzar una guía convencional hacia el segmento distal y finalizar la angioplastia. Eso es un poco lo que sucede. ¿Qué pasa en Latinoamérica con la vía anterógrada? Si nosotros dijimos que teníamos un 90% de penetración, fíjense lo que sucede en los otros registros, ¿no? En Latinoamérica tenemos 90% de anterior wide escalation, disección y reentrada 2.5 y 7% de vía retrógrada, mientras que en el recharge, en el progress, fíjense que es 77 y 75%, mientras que son más agresivos para la disección y la reentrada, entre 7 y 8.5%, y en forma retrógrada son más agresivos, 17% aproximadamente. ¿Qué nos sucede con la vía anterógrada, que es el caso que hemos explicado recién? Tenemos un 71% de éxito inicial y hay un 25% que tenemos que usar otra estrategia, un 3.8, en donde dejamos la angioplastia propiamente dicho. Entonces, cuando la vía anterógrada no es exitosa, ese 25% se trata en el 61% con disección y reentrada, y en el resto del 40% con forma retrógrada, teniendo un éxito total de un 85%. Y las características que hemos analizado en nuestra base de datos de Latinoamérica, vimos que el blind stamp o el cap ambiguo como el intento previo y la longitud mayor a 20 milímetros fueron los mayores predictores de falla de vía anterógrada. Como conclusión, podemos decir que la vía anterógrada o anterior wide escalation es la forma más simple y la más frecuente utilizada en la angioplastia de STO a nivel mundial, que dentro de Latinoamérica se utilizó en un 94% como primera elección, y que no es una vía de acceso que uno pierde tiempo, sino que es una gran oportunidad, porque siempre, a pesar de ya tener una vía anterógrada, uno puede cambiar la alternativa. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir en forma retrógrada como segundo approach, uno termina utilizando la vía anterógrada propiamente dicho. Por último, los quiero invitar para participar en el cuarto Summit que estamos realizando en Latinoamérica de oclusiones totales. Lo vamos a hacer el 19 y el 20 de abril del 2021.
Y bueno, vamos a seguir compartiendo con todos los expertos y con la gente que está con ganas de seguir aprendiendo en Latinoamérica en oclusiones totales crónicas. No sé si tengo unos minutos, pero por otra parte, y debido y siguiendo con los registros que estamos tratando de mejorar en Latinoamérica, estamos lanzando el registro de Latinoamérica en LATAM BIF, y un poco esto estamos hablando sobre las bifurcaciones, que es el 20% de las angioplastias, continúan siendo una angioplastia compleja y continúa el desarrollo, la complejidad, y a pesar de lo mismo, tenemos una alta tasa todavía de eventos. Y entonces, ¿por qué queremos generar un nuevo registro? Porque queremos saber qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica, ver diferentes estrategias para mejorar la práctica, interactuar científicamente con las otras sociedades científicas que actualmente interactuamos y organizar reuniones como estamos haciendo en Latinoamérica. Esto es parte del LATAM Bifurcation Club, que tal vez por ahí Mario o Carlos Uribe pueden estar hablando mejor, pero el registro propiamente dicho lo estamos tratando de liderar con Marcelo Abud, miembro staff del instituto, y el comité del registro va a estar liderado por cada investigador principal de cada centro, y todo eso bajo el Solasi Research, que nos está ayudando muchísimo en todo esto. En una primera fase estamos haciendo y vamos a estar incorporando angioplastias a tronco no protegido y posteriormente a descendente anterior, diagonal y circunfleja. Todo esto bajo una base de datos que ya está realizada. ¿Cómo participar en esto? Y los invitamos a todos, envíen solamente un email a latambeef@gmail.com para poder tener todas las indicaciones y las invitaciones para poder participar en el registro. Bueno, muchas gracias. Y voy a dar a Leandro para que, como responsable de ProEducar, vaya cerrando. Creo que estamos en tiempo. Pero bueno, vos sos el que ha hecho todo esto posible, Leandro, así que te dejo la palabra a vos. Bueno, yo simplemente quiero agradecer tanto a Lucio, a Pedro y a Mauricio por su conexión, por estar disponible para seguir enseñándonos. Hubo 390 participantes que se mantuvieron casi durante toda la sesión. Y yo antes de finalizar quisiera hacer una breve pregunta sobre oclusión total para dar, digamos, la finalización a la charla de Lucio, a Pedro y a Mauricio. ¿Cuál es su experiencia en los centros, ya sea en Miami o en Santa Casa de Marilia, con las oclusiones totales, y en qué porcentaje, si es que tienen un programa, utilizan la vía retrógrada o si simplemente se manejan con vía anterógrada? Pedro y Mauricio, si están ahí, por favor. Bueno, yo voy a tomar la palabra. Quiero felicitar a todos los latinoamericanos por haber coordinado los esfuerzos y por haber organizado tanto el grupo del CPO y el LATAM BIF. Recién acá en Estados Unidos tuvimos una primera reunión de Skype para organizar un Bifurcation Club de Estados Unidos. Invitamos incluso a Carlos Uribe para que sea, y a Goran Stankovic para que sean parte de este Bifurcation Club de acá, de Sky, ¿no? Estados Unidos. Sky. Con respecto a la pregunta de Leandro, tenemos un especialista en CPO, muy importante porque ya no existe el hombre orquesta en el intervencionismo. Existe el superintervencionista coronario, el superintervencionista estructural, pero hacer todo al mismo tiempo y hacerlo bien, yo creo que sea súper especializado en tantos temas, y la gente en CPOs habla un lenguaje completamente diferente. Yo hago CPOs relativamente simple, hago estructural, y tenemos un especialista acá en la Universidad de Miami que hace las CPOs más complejas, y cuando son complejas y pienso que no tengo la paciencia o la dedicación o digamos, la experiencia para hacerlo, derivo. Es muy importante saber conocer los límites propios y derivar a la persona que hace, que es el especialista en el centro propio, ¿no? Hacemos retrógrados, son casos muy largos, son casos que requieren mucho esfuerzo, que requieren mucho tiempo y que requieren mucho material, ya que eso también depende de la disponibilidad de recursos.
acá, digamos, los recursos no son tan problemáticos como pueden ser en Latinoamérica, y por eso se ve que el AWE, la Anti-Grid Wire Escalation, es la técnica más prevalente allá en Latinoamérica. Pero acá sí hacemos cuando sea necesario, digamos que seguimos más o menos las mismas estadísticas que tiene el registro progresivo. Pedro. Aqui o Brasil, Leandro, eu considero que são poucos centros que praticavam o CTO, e agora que o país realmente está interessado, dedicado a isso, em termos de materiais, como o Lúcio comentou, o Brasil ainda carece um pouquinho de sofisticação, vamos dizer assim, mas felizmente a gente está vencendo essa etapa. Uma outra etapa uma dificuldade que particularmente a nossa região vivencia é a remuneração por parte dos planos de saúde em relação ao quantidade e custo dos materiais envolvidos em oclusão crônica. Nós estamos participando do registro CTO, estamos iniciando nossa experiência, então nossos casos ainda são iniciais, nossos dados são iniciais, a técnica retrógrada foi utilizada em apenas 2 circunstâncias, felizmente as 2 vezes que utilizamos foi com sucesso, mas certamente o Brasil está virando a página em relação à abordagem desse perfil complexo de lesão, e possivelmente agora com uma imensa ajuda do Lúcio no nosso registro, a gente vai galgar passos maiores daqui para frente. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los participantes que estuvieron ahí atrás. Y si el doctor Velardi quiere cerrar, yo solamente les comento que la próxima reunión, el próximo encuentro va a ser el jueves 10 de septiembre, hablando de bifurcaciones. Doctor Velardi, ¿quiere cerrar, por favor? Sí, yo simplemente agradecerles a todos los panelistas, a todos los participantes, a vos específicamente y a Solace por el esfuerzo, sobre todo durante esta pandemia, que han estado excelentemente presentes en webinars. Y bueno, creo que esa es una forma de poder continuar a pesar de todo este momento que nos tiene muy enrarecidos. Así que muchísimas gracias a todos y que, bueno, se mantengan sanos y cuídense.